Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy te voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque para mí fue muy importante. Eh, y es la capacidad que uno tiene de hablarse a sí mismo. Yo creo que una de las cosas un baremo por el cual yo diría, esta persona tiene buena salud, es una persona que es capaz de dialogar consigo misma. Eso me parece una forma muy interesante de ser objetivo, ser capaz de hablarse. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Y te contaré un poquito. Y voy a afeitarme hoy con el Antiga Barbearia. Los portugueses que no sé decirlo nunca. Antiga Barbearia de Bairro, o como se llame. Un jabón muy bueno, magnífico. Y luego de post me voy a poner este. Esto está grabando bien. Un, dos, un, dos. Un, dos. Sí. Y voy a ponerme el after este que está muy chulo. Voy a darle un poco de la Nivea esta que tengo que gastarla. Esto en principio es un post, pero no importa. Me lo voy a poner de pre. Aquí las reglas. No me gusta mucho, por lo tanto. Esto. Y ahora voy a afeitarme con esta brocha. Esta brochita que es nueva, bastante nueva. Mira, yo hace... te voy a contar algo personal. Yo hace muchos años, yo... uno de los oficios, o el oficio que a mí me enseñó mi padrastro, fue el de jardinero. Bueno, no me lo enseñó exactamente, o sea, no tuvo ningún interés en enseñarme jardinería, sino que yo era su peón. Yo era su machaca, su tío, el tío de la fuerza bruta. Yo de jovencillo pues era muy vitaminoso y me gustaba mucho hacer cosas y tal. Mi padrastro era como mucho más intelectual. Yo no era muy intelectual, yo era más del hacer. Entonces no se preocupó mi padrastro en enseñarme nada de su oficio de forma intelectual, pero sí de forma física. Mi padrastro era jardinero. Entonces yo aprendí a jardinear, yo aprendí a hacer jardines y a mí me encantaba ese movimiento físico de cuidar las plantas, porque aparte las plantas era algo para mí como muy bonito. Para las plantas tenía que ver con la belleza. Nos dedicábamos a crear belleza. Y para mí era muy bonito y era un lugar también donde yo podía, toda esa fuerza bruta que tenía pues de joven, pero ahora también tengo fuerza bruta, en fin, pues yo la exportaba en ese lugar, cargando traviesas, cargando piedras, es decir, una cosa muy curiosa y es anecdótico, y es que mi padrastro a mí nunca me dijo que hiciera nada bien. Pero cuando me fui, al cabo de muchos años, mi hermano me dijo, hostia, cuando tú ya no estabas, mi padrastro no hacía más que decir, su padre en ese caso, no hacía más que decir lo guay que eras, lo fuerte que eras, lo trabajador que eras, y como... Y a mí nunca me lo dijo. Yo me pasé la vida diciendo, hostia, no le gustó. Hay algo en mí, claro, él es un intelectual, él es un tío sabio, yo soy un tío hacedor de acción, no le gusto, no soy lo que él esperaba que íbamos a hacer. En fin, esas cosillas. Pero bueno, para mí fue muy, muy bonito el hecho de aprender ese oficio, porque ese oficio es un oficio muy bonito. Yo ahora en mi casa estoy rodeado de plantas. Entonces, bueno, ese oficio lo tenía. Luego me fui a Barcelona y tal, estuvo mucho tiempo trabajando ahí, aprendí a trabajar de jardinero también, monté una empresa y tal, enseguida, como yo soy de hacer, enseguida tenía una empresa, ya tenía trabajadores, estábamos trabajando ahí, esto se puede hacer, claro que sí, vamos para allá. En fin. Y me monté ahí y era una excusa para tener dinero, para poder estudiar y sacarme el grado escolar. Y en ese tiempo, pues yo estudiaba
cine. Yo quería hacer películas y todo eso. Muy bien. Y hice unas cuantas y trabajé en unas productoras, en varias productoras y tal. Hasta que era es un mundo bastante asqueroso ese, la verdad. No es un mundo muy... Hay mucho ego ahí metido. Pero bueno, en fin. Entonces, llegó un momento en ese lugar que yo entré en crisis. Yo tenía una empresa, tenía una productora, era jovencillo, pero muchas ganas de comerme el mundo, mucha ilusión. Pues monté una empresa de una productora, trabajaba bien ahí. Y un día me entró la gran crisis. La gran crisis. Porque empecé a hacer anuncios de televisión. Yo no veía nunca la televisión, pero yo era muy buen creativo porque como no había visto nunca la televisión, era como un alma fresca. Y eso al sistema le encanta. Las almas frescas le encantan. Porque generan una forma nueva de vender. Entonces mi capacidad creativa era muy interesante. Y entonces me acuerdo que estaba haciendo un anuncio para Danone. Estaba haciendo creativo, no sé qué, Provitae y tal, y esto otro. Y me acuerdo que fui a ver ahí en Barcelona unas oficinas de la Danone y entonces habían los científicos ahí, no me acuerdo muy bien, que me hablaban en una reunión del Provitae y tal. Y le pregunté, digo, esto del Provitae que estamos anunciando. Entonces hice como una cosa sobre que es como el estómago, que había un jardinero, por cierto, era el jardinero del estómago, de la flora intestinal, de cómo el jardinero cuidaba las plantas y todo eso. En fin. Y le pregunté, digo, ¿esto del Provitae este qué es? Dice, nada. Es lo mismo que había antes. Digo, no jodas. Entonces, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Y es lo mismo. Y ahí me pregunté, ¿para quién estoy trabajando yo? Y es importante saber eso, ¿eh? ¿Para quién estoy trabajando? Y ahí me entró la gran crisis. Me dije, tantos ideales que tenía, tanta sensación de hacer el bien y porque me pagan 20, 30, 40.000 euros. Mi genuidad de tío que no mira nunca la televisión y no sabe lo que es un anuncio, está puesta al servicio de vender algo, pues que no tiene mayor trascendencia. Ni Provitae, ni tonterías, ahí no había nada. Ni era más efectivo, ni era más nada. Era una forma de relanzar el producto. Y me entró la gran crisis. Me entró la gran crisis de decir, ¿estoy luchando para qué? ¿Para qué estoy luchando? Porque a mí me costaba esfuerzo, es decir, era un esfuerzo para mí vivir en ese lugar, vivir en Barcelona, los coches, los ruidos. Era un gran esfuerzo. ¿Para qué? Y yo creo que entramos en crisis cuando nos preguntamos el para qué. Y lo dejé todo. Tenía un par de socios, vendí la empresa, se la vendí a ellos. Me rapé el pelo. Fue la primera vez que un día dije, me voy a rapar el pelo. Me dijeron, wow, pareces raro. Me rapé todo el pelo, me afeité y me dije, me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Ganaba un montón de dinero, pero no era feliz. No sentía que mi misión tuviera sentido. Al final, ¿para qué trabajo? ¿Para qué? Y en esa gran crisis en la que me metí, fue una gran crisis que para mí fue terrible. Yo creo que tenía 26 años. 26, 27 años.
Pues me volví a la jardinería. Sí. Volví a hacerme fotocopias de tarjetitas y volví a las plantas. Y me dije, cuando algo está mal, cuando sientes que te has equivocado, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Y volví a empezar. Dejé la chica con la que estaba, que era muy del rollo, el cine y tal, la farándula, el dinero. Y me puse a ser jardinero. Compré una furgoneta y a cortar césped, a plantar plantas, a regar y estar con gente normal. Traté a algún trabajador de vez en cuando y ahí estaba. Y en ese lugar empecé a ordenarme. ¿Pero sabes por qué? Empecé a ordenarme porque en ese... A ver cómo lo explicaría. La jardinería es un sitio donde si tú quieres reflexionar, puedes reflexionar, porque hay mucho tiempo. Tú imagínate, estás segando el césped, ¿vale? Con una máquina de segar de motor. Ahí ni música ni nada. Ahí te tienes que poner unos cascos para no te queden los tímpanos hechos mierda. Y siegas un campo grande, un césped grande. Estás ahí segando, estás caminando, siguiendo una línea, vuelves a torcer, siguiendo una línea, ves una cosita, una piedra, la coges, la sacas, tal, cortas el césped, estás podando setos, 50 metros de setos, podando. Es algo, es un trabajo manual, pero que tiene más que ver, es algo que aprendes a hacer y ya entonces tu cabeza puede pensar. Y eso es un gran problema, porque muchas veces uno sobrepiensa demasiado y uno le da muchas vueltas cuando trabaja en estos trabajos así repetitivos, manuales. Porque la cabeza... Pero en mi caso, en ese momento, me sirvió para ordenarme. Porque ahí por primera vez empecé a hablarme a mí mismo. Empecé a conversar conmigo. Y me di cuenta de que dentro mío había un maltratador que me trataba de una forma tan injusta, me trataba sin darme descanso, sin darme respiro. Las voces de mi cabeza eran las mismas voces introyectadas de mis progenitores, de mi padrastro, que nunca me agradeció nada, de mi madre, que siempre fui insuficiente. Y esas voces eran las que escuchaba. Y empecé a escuchar esas voces. Empecé a darme cuenta de, wow, ostras, ahora entiendo por qué me siento así. Me escapé de casa, pero me los llevé conmigo. Me los llevé conmigo. Y empecé a relacionarme con esas voces. Voy a coger esta maquinilla y una hojita. Y me di cuenta de que, yo era muy cruel. Mis voces eran muy crueles. Me trataba como un perro de la misma forma que me trataban como un perro. Pensando que había huido de ahí. Pensando que ya estaba lejos de esa influencia. Y no era así. Así que empecé a aprender a tratarme. Porque esas voces internas han aprendido así. No significa que sean malas. No. Con el tiempo me he dado cuenta que por mucho que yo pueda estar enfadado con esas voces,
Esas voces aprendieron así, porque lo aprendieron de lo que vieron. Tuve que aprender a educar mis voces internas, a educarlos, porque creían que hacían lo correcto, porque esa fue la forma en la que me educaron. Esa fue la forma. Y empecé a hablarle a las voces. En lugar de estar simplemente escuchándolas y escuchándolas y escuchándolas y asumiendo que eran verdad, empecé a discutir con esas voces introyectadas, con esas cosas aprendidas. Empecé a decir, ¿estás seguro que esto va a ser así? No me siento bien cuando me hablas de esta forma. Es decir, empecé a hacer lo que nunca hice con mis padres. Empecé a expresar lo que me pasaba. No está funcionando. Me siento cada vez más fracasado. Cuanto más me dices que es insuficiente, cuanto más me dices tú puedes más, no me siento mejor, me siento peor. Y eso no hace que yo sea mejor, eso hace que yo me sienta un fracasado. Y las voces empezaron a escuchar. En lugar de estar todo el día dándome por culo, empezaron a escucharme. Porque yo empecé a hablar. Porque esa parte sumisa interna, ese niño interior que se esconde queriendo agradar a los padres, empezó a tomar presencia. A decir, esto sí, esto no me gusta, esto me hace daño, esto me parece cruel. Porque aunque le llamemos que hemos introyectado las voces de nuestros padres, es una parte del ser, hemos aprendido a hacerlo así, pero esas voces internas no son nuestros padres. Aprendieron a ser así. Así que pueden desaprender. Porque lo que quieren es ayudarnos. Y ese es el paso más importante. Darte cuenta que en el fondo te quieren ayudar. Transformar esas voces en algo que realmente te ayude. Y para eso tú tienes que hablar. Tú tienes que comunicarles lo que hay. No sé qué habría pasado si le comunicas lo que hay a tus padres. No lo sé. Lo que sí sé es lo que pasa cuando tú te pones a comunicarte con las voces. Le dices, me haces daño. No estando satisfecho conmigo. Me voy a dormir todas las noches pensando que no he hecho suficiente. ¿Y eso de qué sirve? ¿De verdad eso me hace mejor? ¿De verdad desde ahí saco lo mejor de mí? No. Simplemente estoy frustrado. ¿No lo ves? ¿No lo ves que si me tratas con cariño, estaré tranquilo y haré las cosas porque las disfruto, no porque debo hacerlas para poder tener un lugar, para poder ser aceptado, para que estas voces callen? Y las voces empiezan a escuchar. Se callan y empiezan a entender. Así que me pasé mucho tiempo siendo jardinero y hablándole a las voces. Me volví a reeducar. Les dije, esto es lo que hay, esto es lo que me pasa. Y aprendí a relacionarme conmigo de una forma más amorosa.
¿Y sabéis cómo lo hice? Una cosa súper curiosa. Tiene que ver con las plantas. Yo no sé, yo les debo a las plantas mucho. Porque empecé a tratarlas, es como, empecé a tratarme, perdón, de la misma forma que trataba a las plantas. Las podaba, las regaba, las cuidaba. Qué bonita metáfora, ser jardinero de uno mismo, sin buscar la acción del otro, sino estoy aquí para cuidarte. No estoy aquí para forzarte a que vivas bien en este lugar, sino para saber si puedes vivir bien en este lugar, si esta planta va a aguantar las heladas del invierno o no. Es mi responsabilidad saber cómo cuidarte, cómo eres, qué tipo de planta eres, qué tipo de árbol eres, si puedes crecer aquí con esta luz, si no puedes crecer aquí con esta luz. Qué bonita educación. Ojalá nos educaran así, observándonos. ¿Qué planta eres? ¿Creces mejor en sol o en sombra? ¿Cuál es el lugar que te va a ir mejor, en el que puedes crecer y florecer? Y aprendí desde ahí, me pasé mucho tiempo, bastantes años, en ese lugar. Y la gran mayoría de las cosas que sé de mí mismo, las aprendí en ese sitio. Regando, podando, abonando, plantando, cuidando jardines. Y mientras hacía eso, dialogando con las flores, dialogando con las plantas, dialogando con los árboles, dialogando conmigo, educando a las voces que no hacían más que hablar cuando me dedicaba a tratar de conseguir cosas. Traté de educar a mis guías internos. Traté de decirles lo que había. Esto es lo que hay. Soy una planta así. Me tienes que regar de esta forma si quieres que florezca. Este ambiente no me va bien. En este ambiente voy a morir. Aquí floreceré mejor. Aquí peor. Y las voces me escucharon. Sí. Porque es muy probable, te lo digo con toda sinceridad, que esas voces, ese juez interno al que tanto machacamos, solo lo quiere hacer bien. Y sigue lo que aprendió. Y dentro del cuarto camino hay un concepto muy interesante que dicen, vale, no sé si se entenderá, te lo lanzo aquí a ver qué dicen. Tú tienes que salvar a Dios. Y se dice, como que te toca a ti decirle lo que necesitas. Y ese es un concepto que a veces choca contra los conceptos que hablamos del niño interior y tal. Es como, te toca a ti, niño, hacerte adulto y decirle, así no. Te toca a ti educar a los padres internos. Te toca a ti manifestar. Esto es lo que soy. De normal lo que hacemos es decir, ¿dónde quieres que me ponga? Quiéreme. ¿Cómo me vas a creer? ¿En este lugar? En este lugar. No me manifiesto en autoridad conmigo mismo.
Pues eso hacía con las plantitas. Y cuando terminé, llegó un momento que me di cuenta que ya. Entonces, durante ese tiempo, estudié psicología, estudié enagrama, tantra. Yo iba haciendo talleres de tantra por ahí. Y entre semana trabajaba de jardinero y los fines de semana me hacía formaciones por ahí. Me iba a la India, en invierno cuando no había trabajo. No había tanto trabajo. Y sí, hablar contigo mismo es una gran clave. Aprende a hablar contigo mismo. No a escuchar las voces que te dicen una y otra vez. Tienes que, te pasa esto, te pasa esto, tal. No, háblales. Diles, ahora escuchadme. Ahora escúchame. Escúchame, manifiéstate. Sientaos, os voy a contar quién soy. Os voy a contar qué me pasa. ¡Wow! Eso es un cambio de paradigma bien interesante. Bien interesante. Aprende a dialogar contigo. Y muchas veces vuelvo a ese lugar, me siento en la cama y digo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Me estás presionando mucho. Me duele. Ya. Ya. Y cuando hablamos, las voces se escuchan. No es al revés. Y esa es la autoridad. Esa es la verdadera autoridad. La voz interna.